Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para tener una lectura. Vamos a ir a capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 24 al 26. Juan capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que vamos a estar hablando de este hermoso diálogo que tiene el Señor Jesucristo con esta mujer, que es la mujer samaritana. La hermana Blanca dio su versículo y precisamente vamos a hablar de eso en esta noche. Así que vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Dios. Soberano Señor, te damos muchas gracias por esta hora, gracias por este tiempo. Te rogamos, oh Dios, para que cada uno de los que estamos aquí, tú puedas decirnos algo de esta maravillosa historia que encontramos en el Evangelio de Juan, donde Jesús tiene un diálogo con esta mujer samaritana y este diálogo resulta en salvación. Permite, Señor, que nosotros podamos ser edificados y que tú nos puedas salvar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar hablando de este capítulo 4 del Evangelio de Juan, y nos gustaría que usted pudiera estar siguiendo la lectura, porque vamos a tratar de hacerlo versículo por versículo y viendo y explicando la palabra del Señor. Así que prácticamente nos vamos a quedar en ese capítulo, no nos vamos a estar saliendo, pero es bueno que nosotros podamos ir sacando verdades, enseñanzas que nos estimulen a nosotros a vivir la vida cristiana y a compartir el Evangelio. Lo que podemos ver en esta historia, en este diálogo, de todos los encuentros, ¿verdad? Podemos decir que Jesús tuvo muchos encuentros maravillosos, muchos diálogos impactantes. Por ejemplo, Jesús tuvo un diálogo con Nicodemo, que es un diálogo bien impactante, donde la invitación es a nacer de nuevo. Vemos que Jesucristo, ¿verdad?, tuvo un diálogo con el joven rico. Es decir, el Señor Jesucristo tuvo muchos diálogos, y dentro de esos diálogos tenemos de manera particular, que consiste, ¿verdad?, en un acercamiento de Jesús a una mujer samaritana. El versículo 1 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Si usted se da cuenta, el texto dice que el Señor entendió lo que los fariseos habían oído decir. Es decir, Jesucristo, ¿verdad?, está creciendo su popularidad. Recuerden que el mismo Juan había dicho: es necesario que yo mengüe y que Jesucristo que hiciera, que Él crezca. Y ya los fariseos, ¿verdad?, están oyendo acerca de Jesús. Y fíjense que la medida es que Jesús bautiza más que los discípulos de Juan. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la popularidad de nuestro Señor Jesucristo está aumentando. Pero el versículo 2 nos dice claramente: aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Es decir, nadie en la tierra, puede decir, nadie en la tierra iba a sentirse orgulloso de que Jesús lo hubiese bautizado. Y quizás eso iba a generar problemas. Quizás el Señor, sabiendo eso,
no incurrió en bautizar a nadie, porque eso iba a crear en personas cierta exclusividad. Y van a decir, bueno, yo fui uno de los que fui bautizado por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién estaba haciendo esa tarea? Los discípulos del Señor. El versículo 3 nos dice que Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el 4 nos dice, y le era necesario pasar por Samaria. Como nosotros hemos visto, hermano, parte del ministerio del Señor Jesucristo, ¿dónde se desarrolla? Precisamente en Galilea. Aunque Jesucristo estaba en Judea, que era donde estaba Jerusalén, ¿verdad? Que podemos decir que era una ciudad principal y donde estaba el templo también, pero su ministerio mayormente se desarrolló en Galilea. Ahora el texto dice que era necesario pasar por Samaria. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos a Judea, tenemos a Samaria y tenemos a Galilea. Algunos dicen que habían otras rutas donde el Señor podía llegar a Galilea sin tener que atravesar por Samaria, quizá por la costa podía irse y llegar a Galilea y no tenía que pasar por Samaria. Pero nosotros sabemos que el hecho de que Cristo pasara por Samaria tenía un propósito particular. ¿Cuál es el propósito particular? Tener este encuentro con esta mujer, hablar con esta mujer. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Qué nos dice el texto? Que el Señor Jesucristo estaba cansado. ¿Se cansaba nuestro Señor Jesucristo? Claro que se cansaba. ¿Por qué se cansaba? Porque Él era humano. Y aunque el Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de Jesús, por eso el Evangelio de Juan comienza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Tampoco deja de lado que el Señor Jesucristo, aunque su origen es divino, aunque era divino, era Dios, era un ser humano. ¿Y cómo se encontraba nuestro Señor Jesucristo? Él estaba cansado, Él estaba sediento y estaba polvoriento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo caminaba mucho, se movía. Esas eran las condiciones en las que Él se encontraba. Además, la hora era la hora sexta. Hay algunos que piensan que esta hora sexta pudo haber sido una hora de la tarde, pero yo soy de los que creo que era como el mediodía, realmente. Estaba el mediodía, y vamos a ver más adelante que sus discípulos, ¿qué hacen? Van a buscar comida. Quizás si hubiese sido la tarde, vamos a decir que hubiese sido la cena, pero yo creo que pudo haber sido al mediodía. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién inicia este diálogo, este acercamiento? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién generalmente está siempre iniciando para que nosotros podamos acercarnos a Él, podamos vivir para Él? Nuestro Señor. No siempre el ser humano toma la iniciativa. Generalmente nuestro Señor siempre está buscándonos. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y este texto es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver más adelante que la mujer samaritana le dice al Señor que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y la pregunta que tenemos que hacernos, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿cómo es que los discípulos están comprando en la ciudad de Samaria? Porque le estaban comprando era a los samaritanos. Al parecer había cierto trato que tenía que ver con el comercio. Sí, los samaritanos podían venderle a los judíos, pero en aspectos religiosos no tenían esa buena relación por asuntos religiosos. Pero ellos estaban comprando precisamente en Samaria. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aunque, ¿verdad?, hemos dicho que sí había cierto trato, hay algunos autores que entienden que la expresión aquí que no se tratan entre sí es que no beben del mismo vaso, es decir, no comparten el mismo vaso. Es posible que sea la expresión porque el Señor Jesucristo le está pidiendo ¿qué? Le está pidiendo algo de beber. Posible que esa pueda ser una interpretación con relación a esto. Pero de que había cierta relación, había cierta relación. ¿Que era la mejor relación? No era la mejor relación porque habían cierta pugna, pero sí había una relación. Y ella se extraña, ¿cómo tú, siendo judío, tú me estás pidiendo a mí de beber? ¿Por qué? Porque tú sabes que no, aunque hay cierta relación, no es una de las mejores relaciones. ¿Y por qué pasaba esto? Porque los judíos consideraban a los samaritanos, ¿verdad?, que ellos eran mezclados, es decir, que ellos eran judíos, pero se habían mezclado con otras naciones y por lo tanto eran, vamos a decir que no eran como puros, vamos a decir, no eran judíos puros, por decirlo de una manera, y por esa razón ellos tenían como ese altercado, además de que los samaritanos no tenían, por ejemplo, el Pentateuco de los samaritanos era diferente al que tenían los judíos, y también no tenían los demás escritos que los judíos sí tenían. Ellos tenían exclusivamente un Pentateuco diferente, solamente eso. Pero no consideraban, por ejemplo, los escritos de los profetas, los libros poéticos, como libros que pertenecían a las escrituras. Dice el texto, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú conocieras el agua viva, ¿verdad?, que yo puedo darte, si tú conocieras quién es la persona que te está pidiendo de beber, tú le pedirías. Y muchas veces pasa así. A veces nosotros podemos perdernos de bendiciones porque no sabemos quién es la persona. Quizás si conociéramos quién es la persona, acudiríamos a esa persona. El único que podía y puede dar agua viva era el Señor Jesucristo. Más nadie podía hacerlo, pero como ella no sabía quién era, obviamente no, en ese momento no se lo iba a pedir. La mujer le dijo, Señor, da dos razones por las que ella entienda que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es algo literal. Le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que mucha gente tiene como impedimento acercarse a Jesús por el literalismo. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Que la gente en lo que tiene que ser, darle una visión espiritual a las cosas, no se la da. Y entonces en lo que no debe darse, la verdad, le da eso, esa visión. Entonces aquí vemos que el Señor le está diciendo agua viva, pero ya está interpretando eso de otra manera. Y está diciendo que el Señor Jesucristo es imposible que le dé el agua. ¿Por qué? Porque Él no tenía el recipiente para darle el agua y también el pozo donde estaba esa agua era muy hondo. Ahora, la expresión que el Señor Jesucristo está usando nada tiene que ver con el agua física, pero la mujer todavía está interpretando eso de manera literal. ¿Qué pasa con muchas personas que hacen eso con las escrituras? Hay aspectos de las escrituras que yo no puedo interpretarlo de manera literal. Por ejemplo, yo he oído gente que dice que la expresión donde dice la Biblia que un hombre va a tener 7 mujeres, que eso es literal. Hay gente que piensa eso. La escritura dice eso, pero la interpretación de eso no es literal. Hay personas que piensan que un creyente, cuando dice la Biblia que ponga la otra mejilla, que es literal que hay que poner la otra mejilla. Que si te dan en una mejilla, pon la otra y te den también. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Que muchas veces su interpretación es una interpretación muy literal
de las Escrituras y no una interpretación espiritual de las Escrituras. Dice el texto: ¿acaso eres tú mayor, versículo 12, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Si tú tienes la capacidad de dar agua viva, si tú tienes esa capacidad de darnos ese tipo de agua, eso significa que tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Y ciertamente Jesucristo era mayor, que es lo mismo que pasa con una expresión que aparece también con relación a Abraham, que ellos decían que Abraham, ¿verdad?, de cierto era así, era el padre de la fe. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo él? Yo soy. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está pensando que el pozo de Jacob y que Jacob está por encima de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Jesucristo está hablando claro ahí. Jesucristo le está diciendo: si tú tomas el agua que yo te doy, tú no vas a tener sed jamás. Y esa agua que tú vas a tomar va a resultar en vida eterna. Ahora, ¿usted cree que la mujer entendió que Jesucristo estaba diciendo eso? Jesucristo le está diciendo claramente: esa agua es para vida eterna. Le está diciendo el Señor Jesucristo. Dice el texto: yo le daré, será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Pero mire lo que piensa ella. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a qué, ni venga aquí a buscarla. ¿Qué está pensando todavía la mujer? Que el agua que el Señor está ofreciendo, ¿qué es? Es un agua física. No está pensando para nada que el Señor Jesucristo está hablando con ella desde hace ya un rato con relación a lo espiritual y no a lo material. ¿Por qué? Porque el agua material te va a quitar una sed momentánea, pero el agua espiritual va a satisfacer por completo tu necesidad de Dios, tu necesidad espiritual. Esa agua se puede acabar, pero dice el texto que cuando nosotros tenemos la vida eterna, Cristo, esa agua va a ser como una fuente, no se va a acabar. Pero la mujer, ¿qué hace? Insiste en que ella quiere esa agua. ¿Pero por qué quiere esa agua? Porque ella quiere comodidad. Es posible que esta mujer fuera a ese pozo por lo menos una vez al día a buscar agua. Me imagino, ¿verdad?, que tomaba cierta distancia. Cuando pienso en eso, yo pienso en lo que sucedía aquí en nuestro país hace algunos años. Habían personas que cargaban galones de agua. Casi no se ve eso, pero antes, por lo menos yo veía que había gente que cargaban galones de agua. Y a veces agarraban 2 galones en una mano y 2 galones en la otra. ¿Por qué? Porque iban a un lugar, tomaban el agua y se la llevaban. Porque en ese momento, ¿verdad?, quizás no había tanto orden con relación a eso. Ya no es así, pero eso pasaba. La gente iba a un lugar para tomar agua. Igual que la energía eléctrica. Aquí la gente celebraba cuando llegaba la luz. Es algo que ya ha mejorado, ¿verdad?, porque ya por los gobiernos que hemos tenido, eso ha ido mejorando, pero antes era así. Antes la gente buscaba agua y antes la gente celebraba cuando llegaba la energía eléctrica. ¿Qué hace el Señor? Que el Señor no se desvía del propósito que Él tiene. Fíjense que ella le hace algunas preguntas, pero el Señor Jesucristo se mantiene ahí. Primero, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Despierta en ella, primero es amable con ella y despierta con ella cierta curiosidad. Es decir, que cuando compartimos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Ser amables con las personas y despertar la curiosidad. Yo quiero esa agua. ¿Por qué? Porque esa agua me va a quitar la sed para siempre. Jesús le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Si tú quieres esa agua, le está diciendo el Señor Jesucristo, para yo darte esa agua, ve, llama a tu marido y yo te voy a dar esa agua. Algunos estudiosos piensan
que el Señor está mandando a buscar a su marido porque la mujer no está entendiendo. Realmente ella no está entendiendo lo que el Señor está diciendo, pero yo no creo que sea por eso que el Señor le está mandando a buscar. Yo creo que el Señor le está diciendo eso a ella para hacer ver lo pecadora que ella era, y que el Señor sabía que ella era pecadora. No porque ella no estuviera entendiendo, porque vamos a ver más adelante que ella más o menos va a entender lo que el Señor le dice. Dice el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Haciéndole ver que ella era una pecadora. Haciéndole ver que su conciencia, ¿verdad?, le acusaba de ciertas prácticas. No podemos decir que esta mujer era mala vecina, no podemos decir que era una mala hija, no podemos decir que era si tenía hijos, una mala madre, pero sí podemos decir, como dice el texto, que esta mujer había incurrido en inmoralidad sexual. Y el Señor Jesucristo le hace ver a ella que ella era una pecadora y que había incurrido en inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que el Señor Jesucristo nos da la lección de que el Evangelio no es para un grupito de personas, no es para la gente como Nicodemo, que era un principal entre los judíos, sino que el Evangelio es para una mujer como la mujer samaritana, que el Evangelio es para todo el mundo, que el Evangelio es también para aquellas personas que en nuestro estilo de vida, en nuestro estatus, nosotros consideramos que ellos no merecen el Evangelio, pero pues sí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Aunque los judíos y los samaritanos tenían esa situación, ellos merecen la salvación. Ellos merecen conocer del Salvador, del Mesías, y por eso se acerca a ellos. Pero muchas veces nosotros tenemos prejuicio con la gente. Y nosotros pensamos que algunas personas no merecen ser salvas y no pueden ser salvadas. De hecho, Jonás, ¿qué pensaba Jonás de Nínive? ¿Que debían darle una oportunidad a los de Nínive? No, porque Jonás entendía en su mente humana que ellos no merecían la salvación. Y hermanos, todos los seres humanos necesitan ser salvos. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, al igual que la samaritana, usted necesita de la salvación. ¿Por qué? Porque usted es pecador y porque hay un Mesías que le puede salvar. Dice el texto, hermano, que la mujer le dijo, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense que ya la mujer no va teniendo la misma actitud que tenía acerca de Jesucristo. La primera actitud que tenía acerca de Jesucristo es una actitud arisca. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Comienza a hacerle preguntas, pero aquí ya como el Señor Jesucristo le habla de su vida, de cosas de su vida, ella dice, yo creo que tú eres profeta. Todavía no está diciendo que es el Mesías, pero está reconociendo que algo especial hay en este hombre. ¿Qué especial? Bueno, este hombre me ha dicho algo de mi vida. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí hay otra situación, otra creencia religiosa. ¿Por qué? Porque el monte al que se refiere la samaritana es el monte Gerizim. Entonces, los judíos decían que era en Jerusalén donde se debía adorar a Dios, pero los samaritanos decían que era en el monte Gerizim donde se debía adorar a Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Responde lo siguiente, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Miren, aunque usted tenga la creencia de que ahí es que ustedes tienen que adorar, quítense esa creencia de su mente. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que ustedes no van a poder adorar ni aquí, ni en un lugar, ni en este lugar específico. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Bueno, yo pienso que el Señor lo está diciendo
Primero, de manera profética, es decir, no iban a tener el templo para adorar, iban a ser invadidos, iban a estar dispersos, y también porque el Señor Jesucristo está pensando en la iglesia. Porque, hermano, la iglesia adora en cualquier lugar. La iglesia no tiene un lugar específico, la iglesia va a adorar en cualquier lugar, se va a reunir para adorar en cualquier lugar. Y el Señor está pensando quizás en esa iglesia universal que iba a adorar a Dios en cualquier lugar. Pero el Señor no le dice a la mujer samaritana, miren, aunque ustedes dicen que en Jericín, que ustedes tienen que adorar, adoren ahí, no hay problema. No, el Señor le dice claramente, ustedes adoran lo que ustedes no saben. ¿Y por qué ellos no sabían? Porque ellos primero tenían las escrituras, vamos a decir, incompletas, porque ellos consideraban que el Pentateuco que ellos tenían eran las escrituras, no tenían las escrituras completas. Y si usted no tiene la palabra de Dios completa, ¿cómo usted va a saber qué usted está adorando? ¿Qué conocimiento de Dios usted tiene para decir que usted está adorando a Dios, pero usted no conoce a Dios? Porque hay muchas personas que a veces hablan de la Biblia, hablan que adoran a Dios, pero yo me pregunto, ¿a cuál Dios es que adoran? Porque si usted no conoce la Biblia, que es el texto, el documento que nos habla de Dios, ¿a qué Dios es que usted está adorando? No, porque Dios está en mi corazón, pero ¿cuál Dios está en tu corazón? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el texto? Que el Señor claramente le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Y hay mucha gente que quizás adora lo que no sabe. Y quizás nosotros como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que conocer a Dios para saber a quién Dios nosotros adoramos. Y muchas veces nuestras reacciones como cristianos se deben a que nosotros no conocemos el Dios que adoramos. Entonces, hermano, ¿por qué a veces nosotros tenemos dudas e incertidumbre? Porque no conocemos el Dios que adoramos. ¿Por qué a veces nosotros se debilita nuestra fe? Porque no conocemos al Dios que adoramos. ¿Por qué a veces se nos va el gozo y la alegría? Porque no conocemos el Dios que adoramos. Si nosotros conociéramos el Dios que adoramos, los cristianos siempre estuviéramos gozosos y alegres. Y siempre aceptáramos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando conocemos al Dios que adoramos. Si yo no conozco a ese Dios, lamentablemente voy a adorar lo que no conozco. Y realmente, hermanos, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un pueblo especial, a Israel, de donde vino el Mesías, el Salvador del mundo. Jesucristo viene de los judíos, no viene de otra nación. El versículo 23 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿quiénes pueden adorar en espíritu y en verdad? Los que han nacido espiritualmente. Si usted no ha nacido espiritualmente, usted no tiene todavía la capacidad de adorar en espíritu y en verdad. Usted va a adorar, pero va a adorar como la samaritana, como adoraban los samaritanos, los que no conocen. Ahora, cuando usted nace de nuevo, cuando usted nace del agua y del espíritu, cuando usted conoce del Señor Jesucristo, ahí usted comienza a adorar en espíritu y en verdad. Si no ha nacido de nuevo, lamentablemente todo lo que usted hace hasta ese momento es algo que usted no conoce. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo me imagino que ella decía, sí, yo sé que tenemos que adorar y yo sé que el Mesías nos va a ayudar a entender todo acerca de la adoración a Dios. Y yo me imagino que ella tenía al Mesías muy lejos, que ella está hablando con esta persona, pero que ella cree que esta persona es un profeta. Para nada ella va a pensar que esta persona es el Mesías. Es como que usted esté hablando con alguien y que usted esté normal hablando con esa persona y que de repente esa persona le diga, no, porque yo necesito ver al ministro de Salud Pública. Y el que le diga, yo soy el ministro de Salud Pública. Usted se queda, óyeme,
yo encontré lo que necesitaba, ya encontré la persona que necesitaba, pero no sabía quién era. ¿Qué dice el versículo 26? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino que esa mujer abrió los ojos de manera impactante y quedó, me imagino, paralizada porque estaba hablando con el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué pasa ahí, hermano? Que en esa expresión impactante, ahí llegan los discípulos. Y la historia, podemos decir que va tomando otro rumbo con relación a este diálogo. Dice el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué ellos se maravillaron? Por una sencilla razón, hermano. El Señor Jesucristo era un rabí, era un maestro. Y los judíos, entre la tradición que tenían una expresión donde decían que un rabino o un rabí no podía hablar con una mujer sola, no podía estar hablando con ninguna mujer. Cuando ven al Señor Jesucristo que habla con una mujer, primero es mujer y se le agrega que es samaritana. Ellos se extrañaron diciendo, pero ¿qué será lo que está hablando el Señor con ella? Ahora fíjense que los discípulos ni siquiera pensaron que lo que el Señor Jesucristo podía estar hablando era compartiendo el evangelio con esta mujer. Porque ¿qué cosa podía Jesús hablar con otra persona si no era compartir el evangelio? El Señor Jesucristo no se iba a poner a hablar de otra cosa. Si usted ve los diálogos del Señor Jesucristo, lo vemos compartiendo el evangelio con la gente. Con Nicodemo, ¿qué fue lo que hizo? Le compartió el evangelio. Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? Pero ellos fueron muy respetuosos y no le dijeron nada al Señor Jesucristo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, ¿está segura ella de que Jesús es el Cristo? ¿Le dijo el Señor Jesucristo que era el Cristo? Sí, Él le dio, yo soy el que habla contigo. Pero ella tiene como cierta duda. Sí, el Señor abiertamente le ha dicho a ella, mira, el agua que yo te voy a dar es un agua que va a saltar para vida eterna. Él le ha demostrado que Él conocía cosas de su vida y también le ha demostrado, le ha dicho expresamente que Él es el Cristo. Pero ¿qué hace esta mujer? Todavía tiene una duda, una espinita, por decirlo así. Bueno, es posible que este sea el Cristo. Es posible que este sea Jesús. Y para muchas personas, lamentablemente, si por lo menos tuvieran esa actitud, quizás estuvieran más cerca de la salvación. Es posible que lo que los cristianos predican sea la verdad. Es posible que lo que los evangélicos enseñan acerca de la Biblia sea la verdad. Es posible que haya una salvación. Es posible que haya un infierno. Es posible que haya el cielo. Vamos a ver si realmente esto es la verdad. Pero ¿qué hacen muchas personas? No tienen esa actitud. ¿Qué hacen las personas? Se cierran inmediatamente y no se hacen la pregunta, quizás Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué hace esta mujer? Tal vez este es el Cristo. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a dónde? Y vinieron a Jesús. Vamos a comprobar que realmente lo que tú estás diciendo, Él es el Cristo. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hasta ese momento, ¿en qué estaba enfocado? En hablar y predicar el evangelio a esta mujer. Él no estaba enfocado en comer. Pero ¿qué están haciendo los discípulos? No están haciendo nada malo, están preocupados por el alimento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Toma ese interés, esa preocupación por los discípulos para darle una lección espiritual.
como siempre hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Aprovechaba el tiempo con sus discípulos, ocasiones, eventos particulares para darle una lección espiritual. ¿Y qué lección espiritual le da? La siguiente, versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Quizás los discípulos interpretarían: bueno, parece que la mujer le dejó algo ahí al Señor Jesucristo. Le dejó un sándwich ahí, le dejó unos espaguetis ahí que nosotros no sabemos y que él va a comer. Quizás ellos interpretarían así, de manera literal. Pero el Señor Jesucristo, ellos dicen, entonces le decían, los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Entonces, ustedes están viendo. ¿Cómo están viendo los discípulos las palabras del Señor Jesucristo? De manera literal también. No lo están viendo de forma espiritual. Pero ahora el Señor de manera explícita le explica qué significa que Él tiene su comida. Versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida del Señor Jesucristo que Él estaba sobre todo enfocado? Hacer la obra de quien le envió, acabar, hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que vemos del Señor Jesucristo en ese ministerio, que duró 30 y tantos de años, es hacer la voluntad del Padre. Jesucristo no estaba desenfocado de su misión, de su obra, no estaba buscando otras cosas que hacer, distraído. Él estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Dice el versículo 35: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto, ¿para qué? Para vida eterna. El que siega, ¿verdad?, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. El Señor está hablando, ¿verdad?, que en la obra de salvación siempre hay algo que puede aportar para que la gente sea salvo. Algunos van a sembrar, otros van a cegar, otros van a abonar, otros van a poner la semilla, pero todos podemos hacer algo para que haya fruto. Y tanto el que siembra como el que ciega, ¿qué hace? Se sienten gozosos. ¿Por qué? Porque ha habido fruto para vida eterna. Hermano, cuando usted trae a alguien para que conozca del Señor Jesucristo, aunque usted no le predicó o no lo guió al Señor, pero lo hizo otro, no es el mismo gozo que usted tiene. Es el mismo gozo. ¿Por qué? Porque aunque otro lo guió, aunque otro le presentó el Evangelio, pero usted lo trajo para escuchar el Evangelio. Entonces, esa es la obra de la salvación. Nadie puede pensar que alguien contribuye más haciendo una cosa que otro. En la obra de Dios, todo es importante. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. De hecho, hay muchas personas que, como ha dicho a veces el pastor Agüero, son personas que andan heridas por el Evangelio. Y cuando él dice eso es que ya el Evangelio ha caído en su corazón, ya está haciendo un trabajo, y usted aportó para ese trabajo, pero quizás se convierte en ¿dónde? En otro lugar, en otra iglesia, pero usted aportó. ¿Por qué? Porque usted le predicó el Evangelio, quizás una persona una vez, 2 veces, lo invitó a la iglesia. ¿Hicieron decisión aquí? No, pero hicieron decisión en algún lugar, se convirtieron al Señor, y en cierta medida usted contribuyó a eso. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. Es decir, que esta mujer fue de testimonio sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue de testimonio. Lo que ella había experimentado de Jesús, que ella hizo, lo comunicó a otras personas. La inquietud que ella tenía acerca de Jesús,
la traspasó a otra persona. Y dice el texto que los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Sí, este hombre que yo me encontré en este pozo, me ha hablado a mi vida, me ha dicho algo acerca de mi necesidad espiritual, me ha hablado acerca de una agua que es viva, que es vida eterna. Entonces, me parece que este hombre es el Cristo. Mire lo que dice diciendo el texto. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Se fue o se quedó con ellos? Se quedó con ellos. Ahora, ¿para qué usted cree que el Señor Jesucristo se quedó con ellos? Para anunciar que el reino de los cielos se había acercado. El Señor Jesucristo no dijo, fíjense hermano, que el Señor Jesucristo, ¿para dónde era que iba? Para Galilea. Quizá él toma la ruta de Galilea porque era una ruta más corta. Pero el Señor, ¿qué hace? No anda con prisa, no anda desesperado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es predicar el evangelio. ¿Y qué hizo ahí? Se quedó 2 días allí. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ya no por el testimonio de la mujer, sino por la palabra de él, directamente con el Señor Jesucristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Hacer que la gente, ¿qué? Oiga. Ya, hermanos. La gente tiene que oír el evangelio del Señor Jesucristo. La gente tiene que oír la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a transformar el corazón de las personas. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos de una duda que tenía la mujer, quizás este es el Cristo, quizás este es el Hijo de Dios, quizás este es el Mesías. Ahora fíjense cómo cambian las cosas. Y dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Usted ve cómo cambia el panorama? La mujer que piensa, yo creo que este es el Cristo, ahora ha logrado que los samaritanos que oyeron a Jesús testifiquen con toda certeza que verdaderamente Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer eso con la gente. Y quizás usted está aquí en esta noche, usted también tiene que preguntarse, quizás Jesús es el Salvador del mundo. Quizás Jesús es el Hijo de Dios. Y conocer y acercarse a Jesús. Cuando usted se acerca a Jesús, entonces usted se va a dar cuenta y va a decir como los samaritanos que verdaderamente Cristo es el Salvador del mundo. Así que hermanos, ojalá nosotros podamos tomar este ejemplo de esta historia y podamos compartir el evangelio a otras personas. Jesús es el Cristo, Él es el Salvador del mundo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Oh Señor, gracias por este tiempo, gracias porque también nosotros decimos, igual que estos samaritanos, que verdaderamente tú eres el Salvador del mundo. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Nosotros entendimos que éramos pecadores, al igual que esta mujer samaritana. Entendimos que en nuestro estado de pecaminosidad, de ser pecadores, íbamos a ir a rumbo al castigo eterno, a la condenación. Pero entendimos que había un Mesías, un Cristo, un Salvador, y que ese Salvador derramó su sangre preciosa en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, que todas las personas que están aquí puedan decir fervientemente y con toda certeza que tú, oh Dios, eres el Salvador. Que puedan reconocer esa verdad y puedan comenzar una vida nueva siguiendo a Jesús. Obra, oh Dios, en los corazones y permite, Señor, que nosotros podamos
dar testimonio de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Así que te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Ojalá nosotros podamos tener esta misma actitud que tuvo la mujer samaritana.